Vamos a leer con la bendición de nuestro Señor Dios Todopoderoso, y dice la letra, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos en esta noche que ensanches nuestros depósitos espirituales, porque no solo queremos escuchar tu palabra, necesitamos retenerla en nuestro ser, Señor, para ponerla por obra, Señor. Permite que nuestros depósitos espirituales se ensanchen. Permítenos ser óvulos fértiles donde tu palabra encuentre cabida, donde tu palabra cual esperma pueda germinar, pueda, Señor, dar vida en nosotros, Padre. Aquí estamos, háblanos. Y yo me uno al clamor de este pueblo. Queremos escuchar voz de Dios y no de hombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gobierno, sujeción y autoridad. Cuando nosotros leemos aquí en este versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, encontramos que después de Dios haber hecho la tierra, dijo: hagamos, ¿a quién? ¿A quién dijo que iba a hacer? La palabra Adán, en el idioma hebreo, aquí dice hombre, viene de la palabra Adán, pero Adán con M, que es género humano, raza humana. Dios dijo: hagamos a la raza humana, hagamos a los seres humanos. Pero cuando los hizo, lo hizo con un propósito bien definido. Número 1, fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. De eso vamos a estar hablando con más profundidad en la próxima clase. Lo segundo que vemos acá, que Dios hizo al hombre para gobernar, ¿cierto? El hombre fue creado ¿para qué? Para ejercer gobierno. Y fíjense que dice: para que gobierne sobre los peces, las aves, ¿qué más? Los reptiles, las bestias y sobre toda la tierra. Entonces Dios creó al hombre para gobernar. Y dijo en el versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Y les dijo: fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Ok, cuando el hombre fue creado, Dios le da 3 tipos de dones muy especiales al hombre. Número 1, le da los dones naturales. ¿Cuáles son los dones naturales? Los dones que tienen que ver con el intelecto, la razón, los sentidos, todo lo que tiene que ver con el hombre se pueda desenvolver en este sistema natural, en este mundo natural. Segundo tipo de don que Dios le da al hombre son los dones preternaturales. Dones preternaturales, la definición para preternatural es que va más allá de lo natural, pero sin ser sobrenatural. Entonces el hombre recibe los dones preternaturales. ¿Para qué eran los dones preternaturales? Los dones preternaturales le daban al hombre la capacidad de poder vivir una vida plena, sin dolor, sin sufrimiento, sin alta ni baja estima. Podía comer sin el problema de engordar, ni tener mucho peso ni bajo peso. Siempre está en equilibrio. Pero también los dones preternaturales le daban al hombre una casi inmortalidad. Fíjense que el hombre no buscó inmediatamente a comer del árbol de la vida. ¿Por qué? No lo necesitaba en ese momento. Fíjense que aún después de pecar, el hombre pudo vivir casi 1000 años.
Y por último, le da los dones sobrenaturales. Dones sobrenaturales. ¿Cuáles eran los dones sobrenaturales? Los dones que le daban la capacidad de poder gobernar en este planeta. Por ejemplo, Dios le dio autoridad sobre los peces. ¿Cómo los iba a gobernar? A la orilla del río, corriendo allí, viendo y llamando a los peces. Dios le dio autoridad sobre las aves. ¿Cómo las iba a gobernar? Entonces quiere decir que el hombre tenía la capacidad de moverse en las aguas. Según en cada área donde Dios le dio autoridad para gobernar, él podía desplazarse en esa área. En las aguas. ¿Dónde más? O sea, que el hombre era un Aquaman y un Superman al mismo tiempo. El hombre podía hablar con los animales. Fíjense cuando la serpiente le habló a la mujer. Ella se asustó. Ahora, que le hable ahora a usted una serpiente. Es más, sin hablarle. Nada más con que se le aparezca allí. O sea, el hombre tenía una interacción con todo lo que Dios le había dado autoridad para gobernar. Ahora, es interesante que de las 5 áreas donde Dios le dio autoridad para, óigame, someter, porque es sojuzgar, someter por la fuerza. Donde le dio señorío. Le dio en 5 áreas, pero hubo una sola donde Dios no le dio ese modelo de gobierno. ¿Cuál fue? Para gobernar al hombre mismo. El hombre no fue creado para estar sometido bajo otro hombre. El hombre no fue creado para ser sojuzgado por un semejante. ¿Cuál? Entonces iba a ser el modelo de gobierno con que el hombre ejercería gobierno sobre su semejante. No era democracia, no era una dictadura. Podemos decir que era una teocracia, pero en la teocracia tenemos que entender que hay una forma de gobierno. Si decimos, sí, el gobierno de Dios sobre el hombre, pero cuando estamos hablando que el hombre iba a gobernarse también, ¿cómo lo haría? Lamentablemente, por causa del pecado, se perdieron los dones sobrenaturales, los dones preternaturales y aún también parte de los dones naturales. Fíjense que nosotros solo podemos utilizar el 10% de nuestra capacidad cerebral. Ahora imagínense todo lo que hemos hecho, todo lo que ha hecho el ser humano con solo el 10%, imagínense teniendo el 100%. Ahora, el modelo de gobierno que Dios tenía para el ser humano también se perdió. Pero lo vamos a ver más adelante. Mire, ¿qué es lo que nosotros vemos? Capítulo 3 de Génesis, versículo 16. Inmediatamente después del pecado, nosotros vemos una distorsión de lo que Dios había hecho. Es del propósito de Dios. Mire, capítulo 3 de Génesis, versículo 16. Vamos a ver la segunda parte de ese versículo. Y dice, y tu deseo será para tu marido, y él, ¿qué dice? Se enseñoreará de ti. ¿Qué opinan de eso, mujeres? ¿Qué opinan de eso, hombres? ¿Los hombres qué opinan de ese versículo? Pues tengo una información que darle, tengo una noticia. Eso no es un mandamiento. Dios no está ordenándole a la mujer que su marido la iba a someter. Eso no es una orden, eso es una consecuencia de los actos, del acto que habían hecho de pecar. Así como al hombre se le dijo, por cuanto me desobedeciste, entonces ya la tierra no te va a producir lo mismo que antes. Y a la mujer le dijo, y multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Son consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que comienza una distorsión, pero ¿dónde comienza? En el hogar, en la familia, que es la primera institución dada por Dios. O sea, todo comienza y termina ¿dónde? En la familia.
Ahora, esto que comenzó como una distorsión en la familia, ahora lo vemos que se refleja a nivel de gobierno en la sociedad. Y veamos capítulo 10 de Génesis, versículos 8 y 9. Génesis capítulo 10, versículos 8 y 9. Tal vez en esta parte no voy a preguntar mucho, o sea, directamente para aprovechar un poco más el tiempo, pero presten mucha atención. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Génesis capítulo 10, versículos 8 y 9. Pero vamos a ver el versículo 8. Dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. La palabra poderoso en el idioma hebreo se puede traducir de dos maneras. Número uno, se puede traducir como gigante. Pero como en el capítulo 6 de Génesis ya vimos los primeros gigantes, entonces este versículo no se está hablando del primer gigante. La otra forma de traducir es el primer gobernante o el que ejerció gobierno sobre los demás. Entonces Nimrod fue el primer gobernante que se impuso sobre los demás seres humanos. Ahora veamos el versículo 9, habla del modelo de su gobierno. Dice, el cual llegó a ser poderoso cazador delante de Jehová. Y la expresión cazador allí no es cazador de animales. La palabra hebrea es cazador de alma, era un esclavizador. Nimrod, ¿qué hacía? Esclavizaba, sometía y sojuzgaba a sus semejantes. Y la expresión delante de Jehová no es en adoración. La expresión delante de Jehová, si fuera esta palabra no fuera hebrea sino griega, ¿sabe cómo se traduciría? Satán. Nimrod era un Satán delante de Jehová. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Pedro, apártate de mí, Satanás? Jesús no le está diciendo diablo a Pedro. La palabra Satán, por ejemplo, cuando usted lo lee allí en Mateo, que en el idioma griego dice, si fuera diablo que le estuviese diciendo, dijera Job Satán, o sea, el diablo o el Satanás, pero solo dice Satán sin el artículo definido Job. Eso significa que le está diciendo opositor, sencillamente, alguien que se opone. Entonces Nimrod, que era un opositor a Dios, porque el plan de Dios no era que él sometiera a sus semejantes. Entonces esa era una oposición en contra de Dios. Ahora, ¿qué hizo Nimrod? Usted lea el capítulo 11, se dará cuenta que aquí está la torre de Babel. Nimrod fue el constructor de la torre de Babel. Pasemos al capítulo 20 de Mateo. Mateo capítulo 20, versículo 25. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? Y los que son grandes ejercen sobre ellos, ¿qué cosa? ¿Qué hacen los gobernantes de las naciones? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los gobernantes de las naciones? Jesús dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean de su pueblo, de ellos. Y los que son grandes, la palabra grande es megaloi, que en griego significa uno que tiene el poder económico. Ejerce potestad. O sea que cuando un magnate y un gobernante se unen, ¿qué hacen? Sojuzgan, gobiernan, dominan, controlan. Ahora, ¿por qué Jesús le está hablando de esto a los discípulos? Si usted retrocede al versículo 17 del mismo capítulo 20, 17, Jesús dice que va a ir a Jerusalén y allá lo van a matar y allá va a sufrir. Versículos 17, 18 y 19. Le cuenta de cómo iba a sufrir, de cómo va a morir. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Si en este momento usted fuera un apóstol del Señor, un discípulo del Señor, Jesús acaba de decir, me van a matar, voy a ir a Jerusalén y allá voy a morir, voy a entregar mi vida, me van a crucificar. ¿Qué le diría usted al Señor? ¿Qué le diría? Que no vaya, ¿verdad? Pero resulta que esa fue la misma razón por la cual le dijeron a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque Jesús dijo que iba a morir. Usted tiene que entender esta parte, porque Pedro, hacía como una hora antes, 2 horas antes, Jesús preguntó, ¿quién soy yo? Y le dijo a los discípulos, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo,
bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A partir de ese momento, ¿quién era Pedro? El hombre de la revelación, ¿verdad que sí? Y entonces cuando Jesús dijo que iba a morir, ¿sabe lo que Pedro dijo? Señor, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy el hombre de la revelación. Muchacho, que nada de esto te acontezca. Olvídate de eso, este negocio apenas está comenzando, ¿cómo que vas a morir? Y Jesús le dice, óyeme Simón, óyeme Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, la expresión literal es, quítate de enfrente mío, no quiero verte, ponte detrás de Judas, allá donde no te vea. Eso es lo que le estaba diciendo literalmente. Pero usted sabe por qué. Porque Jesús también, podemos entender que le está diciendo, Pedro, tú puedes saber quién soy yo, puedes tener revelación de quién soy yo, pero hasta que tú no entiendas mi propósito, me serás un estorbo. Nosotros conocemos al Señor, ¿verdad que sí? Pero conocemos su plan, conocemos su propósito, sabemos lo que está haciendo. Pues mientras no sepamos eso, ¿sabes lo que puede pasar? Nos convertiremos en unos Satán delante de Él, oponiéndonos al propósito. ¿Cuántos le alaban? Ahora, Jesús dice esto, pero en el versículo 20, la mamá de los hijos de Zebedeo, es decir, Jacobo y Juan, se presentó delante de él y se puso de rodillas pidiéndole algo. Y Jesús le dice, ¿qué quieres? Ella dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Óyeme, mire, ¿cómo pidió? Fíjense esta imagen. Ella se pone ¿de qué? De rodilla. ¿A qué? A dar órdenes. Le dio una orden al Señor. Ordena que en tu reino. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces nos ponemos de rodillas a darle orden? Señor, yo quiero que tú hagas esto. Señor, que sea de esta manera. Que sea él, que sea ella. ¿Cuántas veces nos ponemos de rodillas a darle órdenes al Señor? Ahora, debemos entender que allí el asunto no era ella, eran ellos. Los dos muchachos, ¿quiénes eran los hijos de Zebedeo? Eran una familia muy influyente económicamente hablando. Tenían barcos de pesca, fabricaban redes, no redes sociales, redes de pesca. Y tenían dinero. Y ellos estaban apoyando a Jesús con dinero, pero también ellos estaban involucrados en el trabajo. Y ellos le dijeron, mamá, usted sabe que nosotros estamos aquí metidos con todo esto. Por lo menos vamos a sacarle algo de provecho. Háblate con el maestro porque no te lo puede negar. De que nos ponga a nosotros dos en una posición de privilegio en comparación a los demás apóstoles. Tráfico de influencia. ¿Usted cree que eso nada más pasa en algunas iglesias? Eso ya le pasó al Señor. ¿Ah? Pastor, usted sabe, nosotros aquí somos los que más diezmamos, los que más ofrendamos, los que más... Gracias a Dios eso no pasa aquí, eso pasa en otros lados, ¿verdad? ¿Cuántos le alaban? Jesús le pregunta a ellos, ustedes podrán beber del vaso de la copa que yo voy a tomar y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Ellos ni siquiera preguntaron, Señor, ¿qué significa esto? Ellos dijeron, podemos. Punto. ¿Dónde nos sentamos? Jesús le dice, mira, ustedes van a tomar de mi copa y ustedes van a ser bautizados con mi bautismo. Eso está hablando de muerte, sufrimiento, de persecuciones. Pero que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, yo no doy eso lo da mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 24 dice que cuando los otros 10 escucharon esto, se molestaron con estos dos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué se molestaron? Porque todos los hermanos sencillamente estaban pensando, si nosotros estamos en una posición de derecha e izquierda con el rey, ¿quiénes somos nosotros? Tenemos un virreinato, tenemos mucha autoridad y podremos someter a los demás. Podremos sojuzgar y dominar. Porque es que tenían ellos en mente el modelo de gobierno que solo se conocía, el de Nimrod. Y el modelo de gobierno que por lo general solo se conoce
El modelo de Nimrod vino a ser el modelo de gobierno para los seres humanos. Ahora, cuando Jesús ve esta situación, es donde los llama aparte y les dice: los gobernantes de las naciones hacen eso y los grandes también. Pero miren lo que dice el versículo 26: mas entre vosotros, mi iglesia, mas entre vosotros no será así. Este modelo de Nimrod no podrá entrar a mi iglesia, no puede entrar a mi iglesia. El modelo de gobierno en mi iglesia es de otra manera, al de sojuzgar y someter, sino el que quiera ser grande entre vosotros. Óigame, Dios no tiene problema con que tú seas grande, que tú sobresalgas. La palabra allí es mega, la palabra grande en griego allí ya no es megaloi, sino mega solamente. Alguien que sobresale, alguien sobresaliente. Dios no tiene problema con que tú seas un líder sobresaliente. Pero dice: pero te harás el servidor de la gente que estará bajo tu liderazgo. La palabra servidor allí es la palabra, oiga, diácono. Cuando usted escucha la palabra diácono, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Un funcionario en la iglesia, alguien que ocupa un cierto. Pero en los tiempos de Jesús, la palabra diácono no tiene nada que ver con la iglesia. Es una palabra muy común. Sencillamente significa ayudante. Es un ayudante. Entonces, en los tiempos de Jesús, un panadero tenía diácono. Un albañil tenía diáconos. Un herrero tenía. Un alfarero tenía. ¿Qué significa diácono? Un ayudante. Entonces Jesús dice: yo no tengo problema con que tú sobresalgas, pero te convertirás en el ayudante de la gente que estarás liderando. Serás su ayudante. ¿Aló? Tenía sueños con ser líder, ¿verdad? Y luego dice: y el que quiera hacer ¿qué cosa? Primero. El que quiere ser primero, la palabra primero en griego es proto, de donde viene la palabra castellana prototipo, primer modelo. El Señor dice: tú quieres no solo ser un líder sobresaliente, tú quieres ser un modelo para otros, que otros te sigan, que otros sigan tus pasos. Eso dice: no hay problema, me parece bien, pero te convertirás ¿en el qué? En el siervo de ellos. Ahora la palabra no es diácono, la palabra es doulo. La palabra doulo en griego es esclavo. Un esclavo. Muchos juegan con esa palabra: oh, siervo, siervo. Siervo es un esclavo. Es más, escuchen esto. Muchos dicen: él es un gran siervo. Es una palabra contradictoria. Porque nunca había un esclavo grande. O eras esclavo, pero no podías hacer las dos cosas. El gran esclavo del Señor. Ya pensamos que siervo es un título ahora. Sierva, siervo. Ahora, fíjense, ¿de qué está hablando Jesús? Si tú quieres ser el modelo para otro, pues te vas a convertir en el esclavo de ellos. ¿Sabes lo que era un esclavo? No tenía tiempo para sí mismo. Y siempre estaba allí en lo que le mandaran, lo que le dijeran. ¿Ves lo diferente que es el modelo de Nimrod y el modelo que Jesús ahora está diciendo? ¿Por qué? Mira el modelo, lo que toma Jesús como ejemplo. Porque el Hijo del Hombre, así como el Hijo del Hombre no vino ¿a qué? Sino, ¿a qué vino Jesús? O sea, el Hijo de Dios, el ser más supremo de del universo, el creador de todas las cosas, Él vino a esta tierra ¿a qué? A servirnos. Ahora vamos a entender lo que es el principio del servicio. Porque hasta que usted no entienda lo que es el principio espiritual sobre el servicio, usted no sabe por qué está sirviendo. Estará sirviendo sin saber qué es lo que está haciendo. Ahora, ¿qué es servir? ¿Para qué el servicio? Entonces nos estamos dando cuenta de que la grandeza no radica en el don, talento, ministerio, habilidades que tú tengas. La grandeza radica en el servicio que prestes con ello. Porque si tú no sirves con lo que has recibido, ¿qué sucede?
no sirve de nada lo que tú tienes. No sirve para nada. O sea, estás desperdiciando el tiempo. Porque lo que tú has recibido es para servir. Pero veamos el principio del servicio. Si usted se busca en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Mire el versículo 23. Rebeca va a consultar a Dios por dos gemelos que hay en su vientre. Y le responde a Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Fíjense, un paréntesis primero. Rebeca va a consultar a Dios por los gemelos que están dentro de ella. ¿Y Dios de qué le habla? ¿De qué le habla a Dios? De naciones y pueblos. Dios no le habla de niños, de bebés, de nonatos. Dios le habla naciones y pueblos. Cuando tú te ves, ¿qué estás mirando? Cuando Dios te ve, ¿qué estás mirando? ¿Cómo te ves tú, insignificante? ¿De Él? ¿Cómo te ves tú? Pero ¿cómo te ve Dios? Ok, cierro el paréntesis. Entonces dice que el mayor servirá al menor. Entonces vamos a entender el principio del servicio. Cuando en aquellos tiempos patriarcales que el hermano mayor recibía, óigame, el 90%, por decirlo de alguna manera, de todas las herencias, de todas las bendiciones patriarcales, lo recibía prácticamente todo. Pero cuando aquí se dice que el mayor va a servir al menor, eso no era lo normal, eso no era la forma de que se hacían las cosas, pero aquí hay un principio para esto. Porque cuando el hermano mayor servía al menor, era para elevar el nivel del menor. Si nosotros lo vemos en esta idea, en este principio, veamos entonces el capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice que él mismo constituyó primeramente a apóstoles, después profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, los 5 ministerios en la iglesia no son 5 jerarquías. Repito, los 5 ministerios en la iglesia no son 5 jerarquías. Los 5 ministerios en la iglesia son los 5 hermanos mayores. Repito, los 5 ministerios en la iglesia son 5 hermanos mayores, los 5 hermanos mayores. ¿Cuál es el propósito de estos 5 hermanos mayores? A fin de edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la altura, a la anchura, a la plenitud de Cristo. Dice, para que ya no andemos como niños fluctuantes. O sea, ¿cuál es el propósito de los 5 ministerios? Es tomar al hermano menor y subirlo al nivel del hermano mayor. Gloria a Dios. El propósito de los 5 ministerios no es sojuzgar a los hermanos menores. No es el de enseñorearse, porque Pedro lo dice en 1 de Pedro capítulo 5. No como, desde el versículo 3 dice, no como teniendo señorío de los que están bajo vuestro cuidado. Y es interesante que la palabra bajo vuestro cuidado, esa palabra se traduce de la palabra griega clero. ¿Han escuchado esa palabra, clero? ¿Dónde han escuchado? ¿De dónde? El clero. Pero resulta que la palabra clero lo que significa es herencia, heredad, hacienda. O sea, Pedro está diciendo, nosotros como ministros, como hermanos mayores, lo que somos es mayordomos de la herencia de Dios en la tierra, que es su iglesia. No somos los dueños. Y para la iglesia somos los hermanos mayores, para edificar, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Cuando estamos sirviendo a otros, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos elevando su nivel espiritual. Es lo que hacemos. Por eso cuando la noche antes de Jesús morir, ¿sabe lo que él hizo?
tomó un lebrillo, se ciñó una toalla y se fue de rodillas lavándole los pies a sus discípulos. Pero cuando llegó delante de Pedro, ¿qué dijo Pedro? No. A mí tú no me vas a lavar los pies. ¿Por qué Pedro se negó? ¿Sabe que lo que lavaban los pies en las casas eran los esclavos? Un esclavo. ¿A quién estaba mirando Pedro en ese momento? ¿A quién? A un esclavo. ¿Pero qué dijo Jesús? Si tú quieres convertirte en el modelo de otro, en el modelo para ser seguido, pues te harás el esclavo de ellos. ¿Saben lo que estaba haciendo Jesús? Estaba elevando el nivel espiritual de su gente, de sus apóstoles, porque él el día siguiente iba a morir. Y después de eso, quienes se encargarían de la obra eran estos hombres que estaban allí sentados. Jesús los estaba elevando espiritual y ministerialmente. O sea que cuando tú estás sirviendo, tú lo que estás es elevando el nivel espiritual de tu gente. ¿Saben por qué mucha gente está estancada dentro de la iglesia? ¿Por qué mucha gente no está creciendo? Porque no está ayudando a otro a crecer. Y mientras tú no ayudes a otro a crecer, tú también te estancas. Tú quieres crecer, pues ayuda a otro. Por eso la gente en la iglesia se están estancando. ¿Por qué no están ayudando a los demás a crecer? Busca a alguien a quien ayudar a crecer espiritualmente. Busca a un nuevo creyente. Póntele a la orden al pastor y dile: pastor, aquí estoy. Yo quiero ayudar, yo quiero trabajar, yo quiero ayudar a la gente a crecer. Porque cuando tú ayudas a alguien a crecer, Dios te va a dar crecimiento a ti también. Porque así no habrá un techo. Porque cuando tú ayudas a alguien a crecer donde tú estás, entonces Dios te va a hacer crecer aún más para que tú lo sigas ayudando. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, vamos a entender que el modelo de gobierno que Dios tenía para el ser humano y al cual es el que entrega la iglesia, es que nos gobernaremos a través del servicio, sirviéndonos mutuamente, sirviéndonos. Con lo que yo tengo, yo lo comparto con ustedes. Yo les doy lo mejor que yo tenga a ustedes. Y así sucesivamente. Es un principio. Pero si no sabemos, si creemos que yo quiero ser líder porque yo quiero sojuzgar, porque yo quiero que los demás me rindan pleitesía, me pongan alfombra roja, me besen el anillo, usted se equivocó de iglesia. Pues aquí fuimos llamados a servirnos mutuamente. Ahora, si nosotros entendemos esto y ahora lo aplicamos, busquemos 1 Corintios capítulo 11, vamos a ver la parte de sujeción y luego complementamos todo. Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Entonces el gobierno se ejerce a través del servicio. La sujeción, ¿qué es la sujeción? Versículo 3, lo tiene, 1 Corintios 11:3, dice la palabra: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Entre el Padre y el Hijo, ¿quién es mayor? ¿Quién tiene más poder, más gloria, más deidad, más divina? ¿Quién es mayor entre el Padre y el Hijo? Dígalo. ¿Por qué decimos que el Padre es mayor? Porque leemos en Mateo que Jesús dijo: el Padre es mayor que yo. Pero tenemos que tomar en cuenta que cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, Él caminó bajo dos naturalezas: 100% hombre, 100% Dios. Como hombre, Él dijo: el Padre es mayor que yo. Porque como hombre jamás Él sería igual o mayor al Padre. Pero como Dios, Él dijo: el Padre y yo somos lo mismo, somos iguales, no hay distinción. Si entendemos esa realidad, vamos a entender todo lo demás que aparece acá. Porque fíjense, ¿por qué entonces, si el Padre y el Hijo tienen
el mismo poder, la misma deidad, la misma gloria, ¿por qué el Hijo se sujeta al Padre? ¿Por qué? ¿Perdón? Quien se sujetaba era el hombre, no la parte de Dios. Pues no en este contexto. Está volviendo al gobierno original. No, la razón por la que el Hijo se sujeta al Padre es una cuestión de orden. Dios es un Dios de orden. No es una cuestión de superioridad. La sujeción no es una cuestión de superioridad. Es una cuestión de orden. Es una cuestión de orden. Entonces, si entendemos esto, podemos entender entonces la sujeción de la mujer también. Mire, dice, si nosotros lo vemos, veámoslo, el hombre y la mujer, dice, el varón es cabeza. Lo primero que tenemos que entender de cabeza no significa tener más poder, más autoridad. Cabeza significa tener más responsabilidad delante de Dios. Es más responsable. Eso es lo que significa. No que se me dio más poder. Lo que tengo es más responsabilidad delante de Dios. Soy más responsable. Como cabeza, por una cabeza entran bendiciones o maldiciones. El Salmo 133, ¿por dónde comienza la unción? Por la cabeza, luego baja la barba y hasta el borde de las vestiduras. Pero siempre comienza por una cabeza, llámese cabeza de nación, llámese cabeza de iglesia, cabeza de familia. Ser cabeza es tener más responsabilidad. Entonces, dice que el varón, la palabra varón allí en griego es aner. Aner en griego es hombre masculino, casado en este contexto. Es casado, es un hombre masculino allí. Es cabeza de la mujer. Mujer es guneico, que es eso mismo, mujer casada. Ahora, ¿por qué la mujer debe sujetarse al varón? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué el hombre demanda de la mujer sujeción? Marido, ¿cuántos quieren que la mujer se sujete? Ninguno habla. Las mujeres se ríen en su cara. Oye, ¿qué ves? ¿Ah? No se atreven a decir nada. Óigame, ¿saben lo que es la sujeción de la mujer? La sujeción de la mujer solo es una reacción. La sujeción de la mujer en el hogar solo es una reacción. Ahora, para que haya una reacción, tiene que haber una. Ahora, ¿cuál es la acción que tiene que tener el marido para ver una reacción en la mujer? Amor. Porque al hombre se le ordenó, marido, debes amar a tu esposa. Y amor no es sencillamente sentir maripositas en el estómago. ¿Cuántos se casan porque sienten las maripositas y no se dan cuenta que un par de meses ya esas maripositas se murieron? Es más, tú sabes que normalmente las orugas se convierten en mariposas. Aquí es todo lo contrario. Aquí las mariposas se convierten en orugas. Entonces, lo que la mujer, o sea, lo que Dios le manda al hombre es que debe amar. El amor es una decisión y el amor es procurar todo el bienestar posible a la persona que está amando. Es procurar todo el bien posible, el bienestar posible. Fíjense que el modelo de amor del hombre es Cristo mismo. Dice, marido, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, le está diciendo al marido, tienes que estar dispuesto a dar tu vida por ella. Fíjense que a la mujer no se le dice que dé la vida por el marido, pero el marido sí debe dar su vida por la mujer. Ay. Marido, ¿cuántos están dispuestos a dar su vida por su esposa? Ok. Eso es fácil de saber. Eso es fácil de saber. Eso es fácil de saber si estás dispuesto a dar tu vida con ella, por ella. ¿Sabes cómo lo podemos probar? Ya se pusieron nerviosos los maridos. ¿Tú compartes ese clavo que tienes en la cartera con ella?
Esa cuenta que tienes allí, tú sabes que... No, ¿tú sabes qué dicen los esposos? No, es que yo siempre le doy a mi esposa. Yo le digo, siempre le da para pagar el agua, la luz, la comida. Eso no es para ella. ¿Estás dispuesto de verdad a compartir ese excedente que te queda allí? Para que ella gaste en lo que ella quiera. Qué bueno que la puerta de salida está por acá. Me queda más cerca. Cualquier cosa. Veo a los maridos con una cara. Sigamos con nosotros. Entonces, fíjense que si nosotros leemos en este mismo capítulo, en el versículo, si no me equivoco, el versículo 8, el 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Gloria, esa palabra es interesantísima. Pregunto, ¿la luna brilla con luz propia? ¿Por qué brilla la luna en la noche? El sol se proyecta en ella, en la luna. Fíjense, dice que la mujer es gloria del varón, o sea que el hombre debe proyectarse en su esposa. El hombre debe proyectarse en su esposa. Mira las culturas árabes que no son talibánicas, para poner un ejemplo. Los hombres, o sea, adornan, visten a las mujeres. A la mujer árabe le encanta usar muchas prendas de oro. Aquí, por supuesto, no se puede hacer. Si un marido hace eso, porque está buscando otra cosa. Ahora, viste, a la mujer la pone muy elegante, muy hermosa, según la ropa, su cultura, mucho oro, muchas cosas. Cuando esta mujer sale a la calle, ¿saben lo que dicen los demás hombres? Dicen, wow, qué grande es el marido de esa mujer. Porque él se está proyectando, lo que están viendo es la grandeza de ese hombre. Aleluya. Pero dice que Dios es, óyeme, el hombre, el varón es gloria de Dios. O sea, lo que está diciendo Dios, marido, yo me quiero proyectar en ti para que tú te proyectes en tu esposa. Yo me quiero proyectar en ti. ¿Sabes por qué algunos negocios se te caen? ¿Sabes por qué algunos proyectos no se te dan, marido? Porque tú no te estás proyectando adecuadamente conforme a los principios de la palabra en tu esposa. Porque Dios quiere proyectarse en ti. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Dice que en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Necesito un mentor. En Efesios capítulo 2, capítulo 1, versículo 22-23, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo conquistó para la iglesia. Marido, Cristo es nuestro modelo de ejemplo. Conquistemos para nuestras esposas. Somos conquistadores para poner a los pies de ella. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, ¿cuál es el problema? Oigan bien, no se emocionen mucho, ahora escuchen ahora. Una a favor de los hombres. ¿Qué pasa cuando una mujer dice, no, ¿cómo que él es la cabeza? ¿Cómo que no? Aquí la que manda soy yo y punto.
¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú no te quedas en el lugar donde Dios te ha puesto, porque ese lugar es el lugar de las bendiciones finales de Dios. O sea, tú eres la receptora de las bendiciones finales de Dios. O sea, Dios todo lo que derrama a la final es para que te llegue a ti todo. Pero cuando tú no quieres estar en el lugar que te corresponde, sino montarte por encima y ser tú la cabeza, Son parábolas. la mujer dice, se echó a perder el predicador. Se convierten en parábolas. Yo también, de repente me echó a perder. Ya casi me iban a sacar en hombros las mujeres para allá, pero ahora me quieren sacar, pero para dejarme allá afuera. Oigan, tú eres la receptora final de las bendiciones. ¿Sabes por qué tú no puedes montarte como cabeza? Porque fíjense, primero el varón es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza de ¿quién? Ahora, interesante que la segunda vez, esta vez que se menciona el varón con relación a Cristo, no es la palabra griega aner, sino andropo o antropo. Andropos, no antropos de antropología, de género, raza humana, es con D, andropos. ¿Qué es andropo en este contexto? Cuando Dios creó al hombre, dice que varón y hembra los creó, ¿verdad que sí? O sea, en Adán estaba toda la esencia de la raza humana. Y cuando Dios fue a hacer una mujer, ¿dónde la buscó? Dentro de Adán. Y la sacó dentro de él. Y de uno hizo a dos, ¿verdad que sí? Y luego le dice a Adán cuando la recibe, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, se la llamada varona. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán. El equivalente en griego es andropos, ¿verdad? Entonces, cuando vemos aquí, Cristo no es cabeza del hombre masculino, Cristo es cabeza de la unión matrimonial. Cristo es cabeza de la unión del hombre y la mujer. Pero cuando la mujer quiere usurpar el lugar del hombre, ¿sabe a quién sustituye? A Cristo. Anótenlo. Ya dejaron de grabar, seguro. Eso es peligroso. Si la mujer se pone donde ve el hombre. Entonces, cuando se hace eso, la mujer lo que está es perdiendo realmente su bendición. Porque Dios es un Dios de orden. Fíjense que dice que la mujer debe tener señal de autoridad. El Reina Valera dice señal. El texto original en griego no habla de señal, solo dice debe tener autoridad sobre su cabeza a causa de los ángeles. La palabra ángel allí debemos entenderla de dos maneras. Número uno, con relación al ministerio pastoral de la iglesia. Y número dos, con relación a los ángeles en un sentido literal. ¿Por qué los ángeles? En un sentido espiritual literal. ¿Por qué los ángeles? Porque a través de ellos es que viene la respuesta de parte de Dios. Dios envía desde Génesis a Apocalipsis. Usted puede ver que Dios responde a través de ángeles. Entonces cuando viene un ángel, Dios, o sea, tú oras, mujer, tú estás pidiéndole a Dios, pero tú estás fuera de orden, pero Dios te responde. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando el ángel llega con la respuesta, el ángel ministra solo donde hay orden. Y entonces vas peleando con el diablo está deteniendo mis bendiciones. Examínate. Sí, saben que el diablo es el culpable de todo. Pero lo mismo pasa con el marido. Porque al marido se le dice que debes tratar como a vaso más frágil a tu esposa, como a coheredera de la misma gracia, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Sabes por qué? Tal vez las oraciones en tu hogar no han sido respondidas o fueron respondidas, pero el ángel no te puede entregar la respuesta porque no hay orden en tu hogar. Y estás orando para que el Señor responda por esto, por aquello, pero resulta que la respuesta ya fue entregada, pero tú mismo estás deteniendo, ustedes mismos están deteniendo que la respuesta llegue, termina de llegar, te sea entregada.
Dice, marido, no seas áspero con vuestras esposas. No dice ni siquiera, no le pegues, no está hablando de pegar, dice, no seas áspero. ¿Qué es ser áspero? Un marido que me diga aquí, ¿qué es ser áspero? Un brusco. Diga más o menos cómo usted se porta en la casa, dígame, ¿cómo es que usted es áspero en su casa? Dígame. No voy a limpiar el baño. Algo tan sencillo como esto. La mujer viene, le pregunta al marido que viene llegando, mi amor, ¿vas a comer? Claro, ¿qué querés? Me voy de hambre. Eso por decir solamente algo sencillo. ¿Cuántos maridos hay ásperos aquí en esta noche? ¿Cuántos maridos ásperos hay aquí? Eso es de valiente, reconocer soy áspero, ¿verdad? Vengo aquí, estoy aprendiendo, voy a cambiar eso. ¿Cuántas mujeres sometedoras hay aquí? ¿Cuántas esposas que les gusta estar por encima del marido y estar sometiéndolo? ¿Ves? Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Por qué es importante entender esto a nivel de ministerio? Fíjense que lo que se le pide a la esposa, lo que se le dice a la esposa es que debe ser, presten atención un momento, escuchen, a la esposa se le dice que ella debe estar sujeta a su marido y al esposo se le dice que debe amar a su esposa. Como cabeza tenemos la responsabilidad de dar el primer paso, como cabeza nosotros los maridos, de amar, porque nosotros no vamos a tener una sujeción, una reacción hasta que no haya una acción. Nosotros debemos amar para que podamos ver la reacción. Un hombre que se proyecta en su esposa y la trata como una reina, está pendiente de ella, es un colaborador en todo, está pendiente de su esposa en todo, de apoyarla, de ayudarla, no dejarla ella con 2 niños haciendo esto y él muy sentado viendo televisión, haciendo... Ser un apoyador. ¿Sabe lo que está haciendo? Se está proyectando en su esposa. Una esposa que se siente como una reina, que es tratada como una reina, que es amada, protegida, que es conquistada con esto, ¿sabe? Va a tratar también a su esposo como un rey. Lo va a mimar. Los hombres lo que hacen, mi amor, tú no me complaces. ¿Cómo? Ahora, ¿sabe? El asunto es que nosotros los hombres, la idea de ser cabeza con relación al matrimonio es que debemos ser esos alfareros. Y la mujer como una arcilla en nuestras manos que debe ser formada. Y muchos hablan de la mujer virtuosa. Oh, yo quisiera haberme casado con una mujer virtuosa. Óyeme, tú tienes la mujer que formaste o dejaste de formar. Si no es una mujer virtuosa, el problema es tuyo. Porque si tú estás amando, tú estás dando el ingrediente para que tú suavices, o sea, porque lo que es la sujeción es lo que es una docilidad, ser dócil. Entonces, cuando entendemos los principios, no puedo, por supuesto, desarrollar todo esto por cuestión de tiempo, pero cuando entendemos los principios, cuando entendimos los principios de la sujeción en el hogar, entonces lo vamos a entender con más profundidad en la iglesia. ¿Saben por qué Pablo les dijo a las mujeres de Corintios y de Éfeso que guardaran silencio, que no hablaran, que no ministraran? Hay 2 razones. Y ninguno tiene que ver con doctrina. No tiene nada que ver con doctrina cristiana. Número 1, porque las mujeres en Éfeso, por ejemplo, en Corinto, había un templo a la diosa Artemisa, Diana, Venus, o sea, la misma imagen con diferentes nombres. Había un templo de unos aproximadamente 1000 sacerdotisas
prostitutas que iban que cuando se convertían al cristianismo iban a la iglesia, pero como era una sociedad tipo matriarcal, ellas querían llegar dando orden dentro de la iglesia, asumiendo el control, querían someter a los pastores, querían estar por encima de la autoridad ya establecida. Y Pablo dijo: vayan, aprendan su misión en sus casas, y cuando aprendan a estar sujetas a sus maridos, entonces podrán entender lo que es estar sujetos a una autoridad espiritual. Por eso Pablo dice: si no te quiere cubrir, porque la palabra cubrir, catacalupto, literalmente de esa palabra viene la palabra cobertura. O sea, si tú no quieres estar bajo cobertura, entonces rápate la cabeza, o tranquilate el cabello, o córtate. Pero ¿sabes que esas expresiones tienen que ver con la cultura de aquel entonces? Las mujeres del templo se raspaban la cabeza, y eso significa que estaban totalmente, como decimos en Venezuela, cocopelados, no sé cómo dicen acá, y con los cabellos. Eso eran las prostitutas y las del templo. Pero a las mujeres adúlteras les trasquilaban el cabello, los maridos les trasquilaban el cabello y la tiraban a la calle. Entonces Pablo lo que está diciendo: si tú aquí no aprendes a sujetarse, si tú no te sujetas en la casa, si tú no te sujetas allá, aquí en la iglesia, tú no vas a venir a hacer lo que te venga en gana, porque si aquí tú no te cubres, si no estás bajo cobertura, entonces vete al mundo, prostitúyete, adultera, haz lo que tú quieras allá, pero aquí te sujetas. Y más de uno han dicho: yo quisiera haber tenido a Pablo de pastor. Usted no sabe lo que está diciendo. Era un problema interno en la iglesia que había. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, debemos entender entonces lo que es la autoridad. Nosotros, los pastores, nuestro modelo de gobierno es pastorear a través de ¿qué? Del servicio. O sea, somos servidores de la iglesia. Somos servidores. Pero ¿cómo debe reaccionar la iglesia al servicio de nosotros, los pastores? Como que somos sus muchachos de mandado, como que somos sus siervos de mandarnos a hacer cosas. ¿Cómo debe ser la reacción de la iglesia ante el servicio de un pastor? Entonces, es lo que entendemos. Para poder entender eso, tenemos que comprender lo que es la autoridad. Veamos un momentico Hebreos, y ya estoy terminando con esta parte. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Mírenlo como dice: obedeced, Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Como dice allí que dice: sujetaos a vuestros pastores. ¿Por qué debemos aprender la sujeción en casa? ¿Por qué debemos estar sujetos a nuestros padres? ¿Por qué debemos aprender la sujeción a nuestros padres? ¿Por qué debemos tener sujeción en la casa, la esposa, los esposos? Porque allí nos estamos preparando, restaurando el modelo de Dios para lo que es la sujeción en la iglesia, porque es muy diferente. Si la docilidad que debe tener, la sujeción que debe tener la mujer en la casa es una docilidad, ser dócil. Ahora aquí cuando dice sujetaos a vuestros pastores, la palabra griega es upernicao, uperniquete, que se traduce literalmente, o sea, la traducción literal, o que se traduce aquí en Reina Valera como sujetarse, como suena como si fuera igual que la mujer, no es lo mismo, porque literalmente lo que significa es doblegarse de forma voluntaria a una autoridad. Doblegarse de forma voluntaria. O sea, un pastor no te puede doblegar. Ya eso es algo personal mío, que yo reconozco la autoridad espiritual de alguien, su cobertura que me está dando. Entonces yo digo: pastor, estoy para hacer equipo con usted, para entrar en su autoridad y sujetarme a ella. La sujeción, cuando usted lee todo el libro de Judas,
el libro de Judas, habla del respeto a la autoridad. Ese es el tema principal de Judas, el respeto a la autoridad. Y el ejemplo que pone Judas allí es cuando dice que Miguel y Satanás contendían por el cuerpo de Moisés. Y Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición sobre Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Pero de qué está hablando allí? Está hablando de que un tiempo, y eso lo vamos a ver dentro de poco, en el pasado, Lucifer, que se convirtió en el diablo, tenía una autoridad por encima de todos los demás seres creados. ¿Y qué es lo que estaba respetando Miguel? No lo que Satanás era en ese momento, sino la autoridad que él tuvo en el pasado. Y respetaba esa autoridad y dijo: el Dios que está por encima de tu autoridad y la mía, Él te reprenda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nosotros no podemos reprender directamente al diablo? No, no quiere decir eso. Porque a ti y a mí se nos dio ya la autoridad por encima de Satanás. Usted sí lo puede reprender directamente, pero lo que está enseñando allí Judas, que es lo que nos quiere enseñar, es que si usted y yo, fíjense lo que pasó con David. David pudo haber matado a Saúl en un par de ocasiones, ¿verdad que sí? Pero ¿qué dijo David? Guárdeme Jehová de tocar a su ungido. ¿Qué respetó David? ¿Quién era el rey Saúl en ese momento? La unción que reposaba sobre él, quien él fue en el pasado. Entonces a nosotros se nos manda así. Si nosotros debemos respetar, por ejemplo, a un pastor que se descarrió, un pastor, a un líder que se apartó y lo vemos que está en vicio, en cosas, de no decirle: mira, es al diablo, y señalarlo de esa manera, sino de orar y con respeto por él, tener respeto por la unción que hay sobre su cabeza a pesar de que está apartado. ¿Cuánto más debemos tener respeto por la autoridad que está sobre nosotros, esa autoridad que se mantiene fiel al Señor? ¿Saben por qué debemos respetar las autoridades? Porque cuando tú estás bajo una cobertura ministerial, en este caso pastoral, esa cobertura es la que te trae protección, es la que te trae la revelación, es la que te trae la visión. Óyeme, hay personas que cuando empiezan a recibir dones espirituales, creen que los dones son la máxima expresión de lo que es, lo que Dios entrega. No, un don solo es una herramienta de trabajo. Eso es lo que es un don, una herramienta. Un don. Por ejemplo, hay gente que reciben el don de profecía, por ejemplo, y se creen que son profetas. No, un don de profecía no te hace profeta. El ministerio profético es una cosa y el don de profecía es otra. Los dones usan a las personas. El profeta usa los dones. Por ejemplo, el don de profecía no se activa cuando tú quieres, sino cuando a él le parece. Pero el ministerio dice que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Ahora, personas que reciben el don de profecía y ya quieren montar su consultorio privado. Vayan a mi casa. Allá Dios, Jehová, le va a dar una palabra. Y comienzan a salirse de la cobertura, del orden. Dios es un Dios de orden. ¿Sabe lo que termina convirtiéndose ese lugar en un centro espiritista evangélico? Un centro espiritista evangélico. Y están bajando, pero no está bajando presencia, lo que están bajando son otras cosas. Espíritus de confusión, espíritus de error, espíritus jezabélicos y tantas otras cosas. Porque la gente no... Óyeme, el diablo no respeta dones. No importa el don que tú tengas y cómo se llame, él no lo respeta, le da igual lo que tú tengas. Lo único que él respeta es la cobertura de autoridad ministerial que hay sobre tu cabeza. Hoy día hay digamos, no sé ni qué nombre darle, pero es una epidemia de que cualquiera quiere ser apóstol. De la noche a la mañana alguien dice: no, ya no me digas varón, dime apóstol. Apóstol.
Antes era un pastor. Ahora ya casi nadie quiere ser pastor. Apóstol. ¿Es bíblico el ministerio apostólico? Sí. Lo que no es bíblico es el fuera de orden que hay en estos días con ese asunto. Ahora, gente que no tiene ni siquiera una cédula, que no tienen nada, y ya son apóstoles. Nada. No son ni siquiera pastores, pero ya son apóstoles. Pablo, Bernabé y estos que estaban en Antioquía, antes de ser apóstoles, eran ministros ya ministrando en el altar. Eran profetas, eran maestros, y fueron llamados a un ministerio. Ahora, ¿cuál es el problema con que alguien de la noche a la mañana diga, ya yo soy tal cosa? Es que cuando a ti Dios te puso en un lugar, así sea a barrer aquí este pedacito, tú tienes una cobertura de respaldo para estar en ese lugar. Pero cuando alguien dice, ya yo soy tal cosa, es porque se salió del lugar donde Dios lo había puesto, ya no tiene respaldo. Es como un boxeador peso pluma que un día dice, a partir de hoy llámenme peso completo. Y todo el mundo le cree. ¿Y a quién va a enfrentar la próxima vez? Él le va a tirar un golpe al peso completo. El peso completo dice, me pegó una pluma. Pero cuando el peso completo le ponga la mano al peso pluma, va a ver la diferencia. Y eso es lo que pasa, que cuando tú te sales de la cobertura donde estás para decir, yo ahora soy tal cosa, tú tienes que enfrentar a espíritus que se mueven en otra dimensión, que atacan a los que están en esa dimensión. Y tú no tienes el respaldo para estar en esa dimensión. Entonces, respetar la autoridad es saber que tú estás allí y que esa autoridad es la que te va a ayudar a crecer, es la que te va a proyectar. Y cuando no respetamos la autoridad, cuando hacemos las cosas fuera de la autoridad, entonces es donde nos vienen las cosas y decimos, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Porque no honraste la autoridad que estaba sobre tu cabeza. Pero esto es algo que tienes que hacerlo tú. Ningún pastor te va a decir, tienes que respetarme. No, eso lo tienes que hacer tú, porque aquí lo dice el versículo de Hebreo, que tú tienes que someterte a esa autoridad tú. Nadie te va a someter, es algo tuyo, porque a nosotros como pastores nos dice, tú no puedes tener señorío, porque el día que yo haga eso con un miembro de mi iglesia, yo me volví el señor de esa persona, y entonces yo entro en problema con Dios. Entonces esa persona que yo le estoy sirviendo, pero la respuesta a mi servicio es su sometimiento a mi autoridad. Entonces cuando entendemos esto, entonces entenderemos cómo vamos a funcionar dentro de la iglesia. Porque una persona que no respeta la autoridad, entonces no puede ministrar. Porque ¿qué va a dar? Y mucho menos se dice que es del ministerio de alabanza y adoración, del ministerio de intercesión o liberación. ¿Cómo es el primero que necesita ser liberado? Entonces, para nosotros poder funcionar dentro de la iglesia, tenemos que entrar en el orden de Dios, en la autoridad. Nosotros debemos saber, y si tú eres un líder, debes saber gobernar a tu gente, trabajando para ellos, ayudándoles a crecer. Ayudándoles, porque Dios entonces te va a llevar a crecer a ti. Si nosotros como pastores podemos nosotros en la casa amar a nuestras esposas, respetarlas, ayudar, proyectarnos en ellas, entonces cuando estemos en la iglesia, entonces podremos hacer bien nuestro trabajo. ¿Por qué? El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá gobernar la casa de Dios? Si tú no puedes servirle a la gente que es tu familia, a tu esposa y a tus hijos, no puedes estar con ellos, ayudarlos, ¿cómo vas a hacerlo con los demás que no son nada tuyo? Entonces Dios es un Dios de orden. Y cuando entramos en este orden, entonces sí podemos hablar de ministerio, podemos hablar de una cantidad de cosas porque estamos en el orden. Dios les bendiga y Dios les guarde.